Bueno, hoy es miércoles 4 de marzo del 2026. Estaré con usted durante las próximas 2 horas, de 6 a 8 de la tarde-noche, en este espacio de la comunicación en México, a través del Heraldo Radio en el 98.5 de frecuencia modulada y 18 estaciones más en todo el país. Bueno, le comento que la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, finalmente recibe la iniciativa de reforma electoral que reduce el financiamiento público a los partidos, elimina 32 senadurías de representación proporcional y ajusta la asignación de diputados plurinominales. Hoy recibí como presidenta de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa propone reformar 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este será un proceso abierto a la ciudadanía. Quienes deseen hacerme llegar sus propuestas o planteamientos podrán hacerlo a través de mi correo institucional kenia.lopez@diputados.gov.mx. Bueno, el proyecto requiere mayoría calificada y mantiene al Instituto Nacional Electoral como órgano autónomo, así como el programa de resultados electorales preliminares, detalla la presidenta Sheinbaum. Los cómputos distritales inician el mismo día de conforme vayan llegando. Actualmente la elección es el domingo y el cómputo distrital empieza el miércoles. La idea es que en el momento que vaya llegando el cómputo distrital vaya empezándose a contar, que no se esperen 2 días, consideramos que no es necesario. Y el PREP viene realmente en la ley, entonces ahí no se está tocando el PREP, sino sencillamente la reforma constitucional. Del mismo modo, la presidenta anticipa una alternativa ante el rechazo del Partido Verde y el Partido del Trabajo. Una victoria porque estoy presentando una propuesta que me pidió la gente que presentara, completa, y ya quien la quiera aprobar, pues será visto por la gente, y quien no, no, y ya, así de sencillo. En este sentido, en caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación, ¿tiene pensado algún plan B? Sí, pero ya sería después. Este plan B sería hacia leyes secundarias. Ya sería después. No nos adelantemos. Presidenta. Y tampoco es o sea, ¿por qué a la gente no le gustan las listas plurinominales? Porque son representantes de los partidos. Uno puede votar por un partido político, pero el representante pues tiene que ser elegido por la gente, no por la cúpula de un partido político. Bueno, vamos a la Cámara de Diputados. Ahí se encuentra Jorge Almaquio. Él es del Heraldo Media Group. Jorge, te saludo y te escuchamos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Oscar Mario? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, finalmente, después de varias semanas, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este documento, que modifica 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue entregado por el enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación con San Lázaro, Juan Ramiro Robledo, a la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, quien en esta ceremonia que se preparó, Oscar Mario, anunció que de inmediato pues será publicada el documento en la Gaceta Parlamentaria, iniciando así de inmediato también el proceso legislativo. Así lo comentó. Como ustedes saben, esta iniciativa pues es una iniciativa trascendente que ha ocupado ya por 3 meses este espacio deliberativo público, y hoy con este documento, con esta iniciativa, inicia el proceso legislativo de manera formal. En este momento estamos en sesión, vamos a dar cuenta a las y los diputados de que esta iniciativa sea recibido por parte de la Presidencia de la República para que iniciemos todo el proceso legislativo. Y bueno, Oscar Mario, uno de los primeros en manifestar su rechazo de esta propuesta presidencial fue el coordinador parlamentario del PAN, Elías Licha,
quien dijo que esta propuesta pues no responde a la exigencia de los mexicanos para tener mejores procesos electorales ni para sancionar a partidos políticos que se coludan con el crimen organizado o anular elecciones en caso de la intromisión de los delincuentes. Aquí sus palabras. Porque deja fuera de su propuesta el tema central, el crimen organizado en las elecciones, el financiamiento público sucio, producto de actividades del narcotráfico y del huachicol fiscal, y el gobierno decidió mirar hacia otro lado. Mientras el crimen organizado sigue mostrando todo su poderío, influye en municipios como el caso reciente de Tequila, o en estados, hay que decirlo, como Sinaloa. Y bueno, Oscar Mario, la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que modifica las reglas para la integración del Congreso de la Unión, también modifica el financiamiento a partidos políticos, endurece la fiscalización electoral, el uso de la inteligencia artificial y propone mecanismos de democracia directa. Proyecta, por ejemplo, la disminución del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, la cual se fijará multiplicando anualmente el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 48.75% y no por el 65% actual del valor diario de la unidad de medida y actualización, lo que representaría, indican algunos especialistas, entre el 20 y 35% de disminución de las prerrogativas de los partidos políticos. También establece la eliminación de 32 senadurías de representación proporcional, por lo que el Senado pasaría de 128 legisladores a 96 integrantes. En torno a las 200 diputaciones de principio de representación proporcional, o como se les conoce, Oscar Mario, los plurinominales, bueno, estos pasarían a otro esquema con una votación directa en las elecciones de cada 3 años. Las diputaciones elegidas que residen fuera del territorio nacional se asignarían al partido político que corresponda. También señala que los escrutinios y cómputos iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los consejos distritales, eliminando de tajo el programa de resultados electorales preliminares que todos conocemos como el PREP. De esta manera, pues, quedaría eliminado este PREP que cada que hay elecciones, pues da un adelanto de quienes pueden ganar los comicios en cada puesto de elección popular. Pues esto es, Oscar Mario, parte de lo que se propone en esta propuesta presidencial, que ya fue turnada a las comisiones de puntos constitucionales y también de la reforma electoral para que inicien con su análisis correspondiente y se pueda pues ya debatir en el Pleno de la Cámara de Diputados. Oye, Jorge, ¿y qué hay actividad ahorita ahí en el Congreso o no? Hubo actividad, hubo sesión, ya se terminó. De hecho, había en la sesión ordinaria también la presidenta dio a conocer a los diputados que habían recibido la reforma electoral y que de inmediato pues se turnaba a estas comisiones para que fuera repartida a los integrantes de estas comisiones y puedan iniciar con pues el estudio, el análisis, y puedan ya también convocar a las comisiones para revisar qué procede, si pues sobre todo el PT y el Partido Verde Ecologista van a estar de acuerdo, la van a apoyar o qué es lo que va a pasar en los próximos días. Entonces todavía queda un largo y sinuoso camino, ¿no? Se espera que sea así, exactamente, el largo y sinuoso camino para esta reforma electoral, que algunos dicen nada más, Oscar Mario, nació muerta. Vamos a ver si así es en los próximos días, pero bueno, eso dependerá de la unidad que muestren los integrantes de Sigamos Haciendo Historia y también, por supuesto, de la oposición aquí, que ya manifestó su rechazo total a esta iniciativa. Bien, Jorge Almaquio de El Heraldo Media Group. Gracias, Jorge. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Buen día. Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que 300 mexicanos han salido por vía terrestre de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar ante la suspensión de vuelos por el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel. Los traslados se realizan hacia Egipto, Jordania y Turquía, que mantienen su espacio aéreo abierto. No se reportan mexicanos heridos. Bueno, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, encabeza una reunión con representantes de la FIFA y autoridades federales y estatales
para coordinar el operativo rumbo al Mundial 2026 en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. El encuentro es solicitado por la presidenta Sheinbaum y se revisan protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo para garantizar la seguridad durante el torneo. Está garantizada la seguridad para todos los visitantes del Mundial. El operativo que hay de Secretaría de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, del Centro Nacional de Inteligencia y de coordinación con las policías estatales es muy importante y se viene trabajando desde hace prácticamente un año. De hecho, hoy hay una reunión con la FIFA para ver este tema y otros temas, pero está garantizada la seguridad y suficiente vigilancia y revisión para que no pasen absolutamente ningún problema, sea un gran mundial pacífico y donde los visitantes vengan a divertirse. Bueno, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, desmiente que vaya a cooperar militarmente con Estados Unidos, luego de que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirmara lo contrario. No ha cambiado en absoluto. Ministro, pero es que es la portavoz de la Casa Blanca y ha sido muy explícita. Escuche, por favor. Con respecto a España, creo que escucharon alto y claro el mensaje del presidente ayer y tengo entendido que durante las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense. Así que sé que el ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España. La portavoz de la Casa Blanca está mintiendo. Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto. Bueno, y el presidente Pedro Sánchez resume la postura de España. Debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela o de Groenlandia. Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y por supuesto tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. Bueno, en tanto, la Comisión Europea advierte que está lista para defender los intereses de la Unión Europea ante la amenaza de embargo comercial a España lanzada por el presidente Trump. El comisario de Mercado Interior, Stéphane Séjourné, subraya que cualquier presión contra un Estado miembro es, por definición, una agresión contra toda la Unión y competencia directa de Bruselas. Pero quiero ser muy claro en el aspecto comercial. Cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro es por definición una amenaza contra la Unión Europea. Es competencia de la Unión Europea. Entonces dejaré muy claro que de este punto de vista la competencia de la Unión Europea en términos de comercial es la Comisión y que no hay amenaza a un país. Turquía informa que sistemas de la OTAN derribaron un misil que sobrevoló Irak y Siria sin causar daños, lanzamiento que fue condenado por la alianza y atribuido a Irán. Mientras tanto, Israel y Estados Unidos mantienen ataques aéreos en territorio iraní con bombardeos en Teherán y otras ciudades. Y el secretario de Defensa norteamericano Pete Hegseth confirma el hundimiento del buque iraní IRNS en el Océano Índico y asegura que la Fuerza Naval de Irán está prácticamente neutralizada. An American submarine
Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. Sin embargo, fue hundido por un torpedo. Una muerte silenciosa. El primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Como en aquella guerra, cuando aún éramos el Departamento de Guerra, luchamos para ganar. Bueno, los muertos por los ataques en Irán ya superan el millar, mientras la República Islámica responde con misiles contra objetivos norteamericanos en el Golfo Pérsico. Y en paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Irak urge a sus ciudadanos a salir del país y mantiene alerta máxima ante el riesgo de ataques con misiles y drones. Bueno, y Mojtaba Khamenei, hijo del asesino y fallecido líder supremo Ali Khamenei, se perfila como principal opción para encabezar la República Islámica de Irán, respaldado por la Guardia Revolucionaria Islámica y estructuras de seguridad. Su posible designación enfrenta pues muchos cuestionamientos por razones muy obvias, y su posible designación pues está por verse por falta de legitimidad religiosa y acusaciones de injerencia en elecciones y actos de represión contra la ciudadanía, mientras Israel amenaza que cualquier nuevo líder iraní será considerado objetivo militar, porque el hijo del asesino líder máximo de los ayatolás, que fue muerto por las fuerzas norteamericanas, pues es igual de sanguinario y de corrupto que su padre. Entonces, pues está por verse si puede o no sustituirlo para tomar las riendas de lo que queda de Irán. Bueno, el Comando Sur de Estados Unidos anuncia el inicio de operaciones militares conjuntas con Ecuador contra organizaciones terroristas y difunde imágenes en infrarrojo del despliegue en territorio ecuatoriano. El presidente Daniel Noboa se reúne en Quito con el jefe del comando Francisco Donovan y adelanta un nuevo toque de queda desde el 15 de marzo en 4 provincias con restricción de movilidad de las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Y Ecuador declara persona non grata al embajador de Cuba, Basilio Gutiérrez, y a toda su misión diplomática, con un plazo de 48 horas para abandonar el país, y también da por terminadas las funciones de su embajada en La Habana. El gobierno de Cuba publica en la Gaceta Oficial un decreto que permite crear empresas mixtas entre el sector estatal y privado bajo la figura de sociedad de responsabilidad limitada, con facultades para fijar precios, salarios, importar y exportar. El anuncio sigue al llamado del presidente Díaz-Canel a transformar el modelo económico, aunque las asociaciones deberán ser autorizadas y supervisadas por el Estado cubano. Las exportaciones, aprovechar las relaciones que hemos planteado de asociaciones económicas entre el sector estatal y el sector no estatal, y sobre todo las que tienen que ver en la escala del municipio, en la escala territorial. Los municipios tienen que tener un control de cómo implementan el programa de gobierno. Los municipios tienen que gestionar inversión extranjera directa, los municipios tienen que gestionar sus propios esquemas cerrados en divisa, los municipios tienen que gestionar las asociaciones económicas entre el sector estatal y el sector no estatal. Bueno, estas son patadas de ahogado del dictador, asesino y represor de Miguel Díaz-Canel por la asfixia que está provocando el gobierno de los Estados Unidos para que finalmente llegue a pues buen término, dentro de lo posible, el régimen comunista y asesino castrista. En fin, es parte de lo que está tratando de negociar este
corrupto de Díaz-Canel para procurar una salida suave a lo que muchos avisoran como el final del régimen comunista en la isla caribeña. Bueno, el gendarme argentino Nahuel Gallo habla por primera vez en Buenos Aires tras ser liberado en Venezuela, donde estuvo detenido 500 días en la cárcel, que califica como un lugar de tortura psicológica. Esto es lo que dijo. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, es un lugar de bastante torturas psicológica y no muy grata para contarla en estos momentos, ¿no? Solamente con pensar se me tutubea la boca. ¿Por qué? Porque hay 24 extranjeros más en el Rodeo 1 que están esperando ser liberados de distintas nacionalidades. Yo tuve la oportunidad de haber salido el domingo de libertad.